En el año 1471. Una sola campaña cambiaría para siempre el mapa del sudeste asiático. No fue simplemente una batalla. Fue un momento decisivo, en que el reino de Dai Viet avanzó hacia el sur bajo el mando del emperador Le Tantong, mientras el antiguo reino de Champa caía en ruinas. Durante siglos, dos reinos coexistieron lado a lado, atrapados en una lucha interminable por tierras, poder y supervivencia. Al norte se encontraba Dai Viet, una nación en ascenso, nacida del fértil delta del río Rojo. Su gente estaba endurecida por generaciones de guerras contra los imperios chinos. Al sur yacía Champa, un reino marítimo antiguo, moldeado por la cultura india, con templos hindúes y la riqueza del comercio oceánico. La frontera entre ellos nunca fue fija. A veces atravesaba campos de arroz, otras veces, cordilleras. Y a menudo recorría las playas arenosas y azotadas por el viento de lo que hoy es el centro de Vietnam. Pero donde quiera que estuviera esa línea, siempre estaba bañada en sangre. En los siglos X y XI, los reyes de Dai Viet empujaron hacia el sur, ansiosos por asegurar más tierras de cultivo para su pueblo. Champa respondía con rápidos ataques de caballería, quemando aldeas y llevando a miles como esclavos. Este ciclo de violencia forjó una rivalidad única en todo el sudeste asiático. A diferencia de las lejanas dinastías chinas, que venían en vastas oleadas de conquista, los Cham eran vecinos, peligrosos, impredecibles, despiadados. Para el siglo XIV, la lucha se volvió aún más brutal. Champa, debilitado por conflictos internos, recurrió a la piratería. Desde sus puertos, los barcos Cham saqueaban la costa vietnamita, capturando pescadores, robando aldeas y exigiendo tributos. Las crónicas vietnamitas relatan comunidades enteras vacías de la noche a la mañana, hombres asesinados, mujeres y niños llevados. Para el pueblo de Dai Viet, esto no era política, era supervivencia. En 1446, un ejército vietnamita marchó profundamente en Champa y capturó brevemente Vijaya, la capital Cham, ubicada en lo que hoy es la provincia de Vinh Dinh, en el centro de Vietnam. Pero la victoria fue efímera. Los vietnamitas se retiraron, dejando resentimiento y asuntos pendientes. Champa se reconstruyó, y la guerra fronteriza continuó. A mediados del siglo XV, Le Tantong ascendió al trono de Dai Viet. Era un erudito, un reformador, pero sobre todo, un gobernante con visión. No veía al reino del sur como un vecino, sino como una amenaza que debía ser eliminada. Comprendía que Dai Viet nunca estaría seguro mientras Champa sobreviviera. Durante siglos, los vietnamitas habían luchado para mantener sus tierras. Ahora, bajo su mando, lucharían para expandirlas. El año era 1471. El invierno de 1470 fue cruel en el delta del río Rojo. Vientos helados barrían las aldeas. Pero dentro del palacio imperial de Tan Long, la ciudad que algún día sería conocida como Hanoi, el emperador Le Tantong se preparaba para la guerra. Había reformado su ejército con disciplina estricta, rangos claros, leyes que castigaban la corrupción y la cobardía. Ahora pondría a prueba su nuevo sistema. Los informes llegaban. Tra Tuan, rey de Champa, había enviado partidas de saqueo hacia el norte, quemando aldeas vietnamitas en la frontera. Esto le dio a Le Tantong la justificación que buscaba. Dai Viet ya no toleraría tales insultos. Era el momento del ajuste final. En enero de 1471, el emperador dio la orden de marchar. Soldados de todas las provincias se reunieron. La fuerza era inmensa. Más de 100.000 hombres, según los registros vietnamitas. Infantería con lanzas, espadas y ballestas. Caballería sobre robustos caballos vietnamitas. Y los más temibles de todos,
Los elefantes de guerra. Enormes bestias, armadas con torres de arqueros sobre sus lomos. La marcha comenzó desde la provincia de Tanjoa, avanzando hacia el sur, por montañas y valles escarpados. Caravanas de suministro seguían la columna. Carretas de bueyes cargadas de arroz, sal y armas. Ingenieros llevaban bambú y madera para construir puentes. Cada detalle estaba planeado. Le Tanton sabía que las guerras se ganan no solo con espadas, sino con logística. Cerca del río Tubon, en la actual provincia de Quang Nam, los vietnamitas encontraron las primeras defensas Cham. Exploradores Cham atacaban y huían, disparando flechas desde sus caballos antes de desaparecer en la selva. Pero Le Tanton lo había previsto. Desplegó infantería ligera en emboscadas a lo largo de los senderos. Varios destacamentos Cham cayeron en las trampas y fueron aniquilados. Oficiales Cham capturados revelaron información vital sobre posiciones enemigas. El emperador prohibió la crueldad innecesaria contra civiles. Pero las aldeas que se resistieron fueron destruidas para negar suministros al enemigo. Paso a paso, el ejército vietnamita estrechaba su control sobre el corazón de Champa. En febrero, la fuerza entró en el territorio central de Champa. El miedo se propagó como fuego salvaje. Los campesinos abandonaron sus campos. Las guarniciones Cham se refugiaron en fortalezas. Le Tanton dividió entonces su ejército en 3 alas. La principal, liderada por él, avanzaba directamente hacia Vijaya. La segunda, por la costa, bloqueaba refuerzos Cham que llegaran por mar. La tercera, a través de las montañas, cerraba el paso occidental. Fue un acto de coordinación magistral, diseñado para asfixiar a Champa en cada movimiento. La disciplina se hacía cumplir. Saqueos prohibidos. Las líneas de suministro protegidas. Scouts informaban diariamente. Los Cham, antes ágiles y estratégicos, ahora se encontraban cansados, superados por la táctica y la cantidad. El avance vietnamita era imparable. Cada día acercaba más a Vijaya, el corazón de Champa. A principios de marzo, el ejército vietnamita llegó a las murallas de Vijaya. La capital Cham se alzaba sobre las llanuras, con murallas de piedra y tierra, flanqueadas por torres de vigilancia. Tras esas defensas, se reunía la última esperanza del reino. Guerreros, nobles y campesinos desesperados dentro del palacio. El rey Tratuan instaba a sus generales a resistir, a mantener las murallas hasta que llegara ayuda por mar. Pero Le Tanton no permitiría ningún auxilio. Su ala costera ya había cortado los refuerzos, y la montañosa cerraba el paso occidental. Vijaya estaba cercada. La trampa, completa. El emperador inspeccionó personalmente las murallas. No era un comandante distante. Caminaba entre sus soldados. Hablaba con oficiales. Estudiaba las fortificaciones. Y escuchaba a los exploradores. Observó la fuerza de las altas murallas. Las puertas estrechas. Los fosos profundos. Pero también percibió su debilidad. Una población agotada por el hambre y los saqueos. Los defensores Cham eran valientes, pero superados casi 10-1. Le Tanton ideó una estrategia cuidadosa. No desperdiciaría vidas en cargas temerarias. Ordenó construir líneas de asedio alrededor de la ciudad. Torres de madera más altas que las murallas Cham permitieron a los arqueros vietnamitas disparar sin tregua. Catapultas lanzaban piedras y fuego, destruyendo casas y almacenes. Ingenieros rellenaban fosos con tierra y troncos, preparando el terreno para el asalto final. Durante días, los truenos de tambores de guerra resonaron por las llanuras. Soldados vietnamitas se relevaban, lanzando ataques continuos, para desgastar a los defensores. Las contraofensivas Cham eran feroces. Guerreros salían por las puertas con sables curvos. Su caballería cargaba desesperada. Varias veces golpearon duro. Pero cada vez,
Las filas disciplinadas vietnamitas cerraban la formación. Los elefantes empujaban a los Cham detrás de las murallas. Los Cham intentaban usar fuego para destruir las torres de asedio. Carros ardiendo rodaban hacia las líneas vietnamitas. Pero Le Tan Tong lo había previsto. Cubetas de agua y zanjas estaban listas. La mayoría de los fuegos se sofocaron rápidamente. Dentro de Vijaya, la desesperación crecía. Los alimentos escaseaban. Refugiados llenaban las calles. La enfermedad se propagaba. El rey Tratuan suplicaba a sus dioses, rezando en los grandes templos hindúes de la ciudad. Pero ningún milagro llegó. El emperador, calmado y metódico, esperaba. Sabía que el tiempo era su aliado, pero entendía la necesidad de un golpe decisivo. Tras 2 semanas de asedio constante, en la mañana del asalto final, los cuernos sonaron. Los tambores sacudieron la tierra. Los vietnamitas avanzaron en 3 enormes oleadas. La primera oleada atacó la puerta este, llevando pesados escudos y arietes. Las flechas oscurecieron el cielo. Los arietes golpearon, agrietando las puertas de madera. La segunda oleada presionó hacia el muro sur. Escaleras se levantaron contra la piedra. Elefantes cargaban, derribando barricadas, mientras arqueros disparaban flechas incendiarias. La tercera oleada rodeó por el oeste, golpeando donde las murallas ya estaban debilitadas por días de bombardeo. La lucha fue brutal. Soldados vietnamitas trepaban sobre cadáveres para escalar murallas. Los guerreros Cham combatían con furia desesperada, arrojando lanzas, vertiendo aceite hirviendo, atacando desde arriba. Pero la marea no podía detenerse. Puerta por puerta, las murallas cedieron. Las torres de asedio rodaron contra las murallas, liberando oleadas de infantería en la ciudad. Al mediodía, las llamas se alzaron sobre Vijaya. Las calles se convirtieron en ríos de caos. Casas ardiendo. Elefantes derribando barricadas. Soldados enfrentando a defensores desesperados. El palacio cayó finalmente. Tropas vietnamitas irrumpieron por las puertas. El rey Tratuan fue capturado vivo, arrastrado de su trono, encadenado. Sus nobles fueron asesinados o tomados prisioneros. Vijaya, la orgullosa capital de Champa, ya no existía. La victoria de Le Tan Tong era completa. Para Champa, era el fin de una era. Las crónicas registran más de 60.000 Cham muertos y 30.000 capturados vivos. Hombres, mujeres y niños, marchados hacia el norte como prisioneros de guerra. El rey Tratuan había esperado morir en batalla, pero el destino le negó incluso eso. Le Tan Tong entró en Vijaya como conquistador, no como saqueador, sino buscando orden. Ordenó que la ciudad fuera tomada sin desatar la locura, pero aún con disciplina. La magnitud de la matanza era abrumadora. Distritos enteros reducidos a cenizas. Templos hinduistas derribados, saqueados o quemados. El gran palacio de Champa, antaño sede de reyes, destrozado. Sus tesoros llevados al norte como símbolos de victoria. Para el pueblo Cham, la caída de Vijaya fue más que una derrota militar. Fue la aniquilación cultural. Su capital, su corazón, su identidad como reino independiente, borrada en semanas. Los sobrevivientes huyeron a las montañas. Algunos al sur. Otros se escondieron en aldeas remotas. Pero nunca reunirían fuerza suficiente para reconstruir un reino. Le Tan Tong proclamó la victoria no solo como conquista, sino como justicia. Declaró que Dai Viet había terminado con siglos de saqueos, piratería e insultos desde Champa. El reino del sur, antes poder rival, ya no existía. Sus tierras pasarían a manos vietnamitas. Su gente dispersa, su trono destruido. El masacre de Vijaya estremeció todo el sudeste asiático. Reinos vecinos recibieron la noticia con asombro y temor. Por siglos, Champa había sido una espina en el costado de Vietnam y Camboya. Ahora, en una sola campaña, fue destruido.
El mapa de la región, redibujado. Cuando el humo finalmente se disipó. Y el emperador Letantong se convirtió de guerrero en gobernante. Su victoria destruyó el poder político y militar de Champa. Comenzó entonces la reorganización del territorio conquistado. La capital y las tierras circundantes fueron anexadas directamente a Dai Viet. Se instalaron gobernadores leales. Se crearon distritos administrativos. Donde antes reinaban los reyes Cham. Ahora oficiales vietnamitas imponían la ley imperial. Letantong no dejó la tierra vacía. Miles de familias vietnamitas fueron incentivadas, a veces forzadas, a mudarse al sur, a las fértiles llanuras de Binh Dinh y Quang Nam. Estas familias construyeron aldeas, cultivaron arroz, establecieron templos dedicados a sus ancestros. Poco a poco, la tierra Cham se transformó. Su cultura fue cubierta por las tradiciones de Dai Viet. Los Cham sobrevivientes vivieron bajo dominio extranjero. Algunos aceptaron el nuevo orden, pagando impuestos. Otros huyeron hacia el sur, a tierras que luego serían Ninh Thuan y Vinh To Quan. Allí preservaron su cultura, pero nunca como reino independiente. Letantong declaró que la conquista no fue mera expansión, sino destino. Durante generaciones, los vietnamitas habían estado atrapados entre China al norte y Champa al sur. Ahora, la amenaza del sur desapareció. Y la frontera de Dai Viet se extendía profundamente en el centro de Vietnam. Fue un punto de inflexión. El inicio del gran movimiento hacia el sur, conocido en la historia como Nam Tien. La expansión vietnamita hacia el sur. El emperador celebró su triunfo con ceremonias en Tan Long, embollados de reinos vecinos. Lanzan, Laos, Ayutthaya, Siam. Incluso representantes de China Min observaban con atención. Vieron que Dai Viet no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en un poder en sí mismo. Champa, antiguo rival marítimo de Vietnam, India y Camboya, fue destruido. Su capital reducida a cenizas. Su rey encadenado. Su gente dispersa. Lo que quedaba de su cultura sobreviviría solo en templos dispersos. Y en la memoria de su pueblo. La campaña de Letantong no solo destruyó un reino. Cambió para siempre el equilibrio de poder en el sudeste asiático. El año 1471 marcó el fin de un reino y el ascenso de otro. Para Dai Viet, fue la coronación de la obra del emperador Letantong. Para Champa, una catástrofe de la que nunca se recuperarían. En las décadas posteriores, Dai Viet avanzó hacia el sur. Las fértiles tierras de Binh Dinh y Quang Nam se convirtieron en centros de asentamiento vietnamita. Poco a poco, las aldeas vietnamitas se extendieron por la columna vertebral central de Vietnam, empujando a los Cham hacia enclaves más pequeños en la costa sur. Los Cham restantes vivieron como sobrevivientes de un reino roto, aferrándose a su cultura, construyendo torres de ladrillo, preservando tradiciones hindúes, cantando canciones de una tierra perdida. Incluso hoy, en las aldeas de Ninh Thuan y Vinh To Quan, los descendientes de Champa recuerdan su historia, pero como relato de pérdida, no de soberanía. Para Dai Viet, la campaña de 1471 se convirtió en símbolo de fuerza, disciplina, unidad. Letantong fue recordado no solo como conquistador, sino como reformador, que dio a su nación nuevas leyes, nuevo orden, nueva confianza. Su victoria probó que Vietnam no solo podía defenderse de invasores, sino también moldear su propio destino. Los historiadores consideran la caída de Champa uno de los grandes puntos de inflexión en el sudeste asiático. Un reino marítimo que comerciaba con India, China e incluso Arabia fue borrado del mapa. En su lugar, emergió un Vietnam más fuerte, más grande, destinado a jugar un papel central en la región. Pero la victoria tuvo un precio. Los campos de Binh Dinh estaban empapados de sangre. Decenas de miles perecieron. Una civilización fue destruida.
Y aunque Dai Viet celebraba, los fantasmas de Vijaya persistían. En templos en ruinas. En los refugiados dispersos. En la memoria de un pueblo que una vez se mantuvo orgulloso. Siglos después. La historia de 1471 aún resuena. Para los vietnamitas. Es el momento en que la nación se volcó hacia el sur. Y nunca miró atrás. Para los Cham. Es una tragedia imborrable. Y para el mundo. Una lección eterna. Que los reinos pueden subir y caer. Pero la memoria permanece.